Bienvenidos a este mes de junio. Es un mes, como no podría ser de otra manera, un mes intenso, como todos los que llevamos desde hace ya algún tiempo. Y en este mes de junio vamos a hablaros no de las cosas que están pasando y de las que ya todo el mundo habla, sino de aquello que hace que las cosas estén pasando como están pasando. Quédate y descubre la trastienda de todo este mecanismo, que al final es un mecanismo espacio-temporal en el cual todos estamos inmersos y que ahora empezamos a comprender de a poco cómo funciona toda esta compleja estructura que hace que tu vida, nuestra vida, la civilización, el planeta, el sistema y las galaxias funcionen como funcionan. Así que comenzamos este mes número 6. Estamos en un mes 6 y la palabra junio suma 71. Ya sabéis que en este canal utilizamos los números realmente de una manera sencilla, pero a través de estos códigos numéricos que nos dan las palabras en español, obtenemos una gran información. ¿Por qué? Porque las palabras en el idioma español nos están conectando directamente con el inconsciente del lenguaje. Así que nos fijamos que junio suma 71 y ahí ya podemos ver que estamos hablando de ese 7 que es esa conciencia y de ese 1 que es ese aspecto más básico, material de mí como receptor dentro de mi existencia. Así que es un mes que yo creo que no es para pasarlo por alto, bueno, en realidad ningún mes, pero este mes es un mes en el que lo que se está generando es potencial. Estamos generando potenciales o posibilidades respecto del modelo que se está configurando. ¿Y de qué modelo? Pues de todo tipo. Como hemos dicho en otros vídeos, de mi modelo como ser humano, de mi modelo en mis relaciones, en lo social, en lo político, en lo económico, en realidad es un modelo de civilización y es un modelo planetario. Fijaros lo importante que es lo que se está generando y lo que estamos generando entre todos. Y si estamos hablando de ese 7 y ese 1 en relación con este mes de potencial, es como una promesa, una especie de, como una promesa, unas posibilidades que tenemos de desarrollo respecto de cómo se comunica o cómo me comunico yo, cómo se comunica mi conciencia con el humano. Ese aspecto, cuando hablo en este caso de conciencia, me refiero a la conciencia concreta, no a la conciencia negativa, esa conciencia del vacío que todavía no está manifestada, sino a la conciencia que ya existe en mí, esa conciencia que yo ya poseo y de la que puedo disponer. Es eso que me hace darme cuenta. Es una conciencia positiva, disponible. Pues bien, lo que estamos generando es un potencial de comunicación entre esa conciencia, entre mi conciencia y el humano usuario de esa conciencia. Así que es tremendamente importante lo que en este mes se nos está planteando como reto, como desafío. Podemos ver que en el pasado mes de mayo, el mes 5, lo que hemos estado generando ha sido un mes muy muy importante y yo por lo menos he podido observar que en el mes de mayo todo el mundo ya estuvo configurando su propio plano 5, ese plano del inconsciente, esas improntas lógicas de pensamiento
pues es como que fueron consolidándose, tomando cuerpo, ¿no? Es que cada uno se posicionó, que cada uno ya es como que formateó su inconsciente, ese administrador de conciencia. Y lo que vamos a administrar una vez reconfigurado ese inconsciente, a través de que mi propia identidad lo vaya gestionando esos pensamientos, creencias, conceptos, ideas, pues eso es justamente lo que en este mes vamos a ir asumiendo, potenciales respecto de todo eso que previamente en mi inconsciente yo he ido configurando, más o menos conscientemente, porque aquí hay muchas escalas de conciencia, como podemos ver. Y ya hemos hablado en otros vídeos de cómo yo puedo expandir mi conciencia respecto de mi responsabilidad a la hora de asumir todo ese inconsciente. O si no lo hago, si estamos en modo inconsciente y repitiendo bucles, quiere decir que estamos en un modo inconsciente, ahí la conciencia no va a tener oportunidad de expandirse ni de salirse de esos raíles tan estructurados y tan rígidos, ¿no?, que vienen de esa configuración normalmente del pasado y de la cual la persona que está en este modo ni siquiera se da cuenta y cree que aquello que cree, aquello que piensa es autorreferente, cuando simplemente es autorreferente o es un pensamiento propio, cuando simplemente está editando circuito, película, información de manera repetitiva. Es decir, que no tiene capacidad para habilitar archivos nuevos, ¿no? Si seguimos con esta metáfora de la informática. Entonces aquí justamente vamos a estar dando siempre pautas para que seas capaz de generar siempre nuevos archivos que te permitan una buena comunicación entre esa conciencia que no está limitada por el espacio-tiempo, ese 7, y ese humano, ese uno, aquí dentro de esta dimensión más material y aparentemente limitante, de tal manera que se pueda producir una conciencia dinámica en la que el humano informa la conciencia y la conciencia trae nueva información al humano. ¿Para qué? Para que ese archivo, ese 5, que eso fue justamente lo que hicimos en el mes de mayo, pueda actualizarse, pueda refrescarse y pueda empezar a funcionar con un auténtico propósito. El propósito del humano está vinculado con el de la propia especie. Y aquí enlazamos con este concepto, esta idea de una dimensión más expandida hacia la que vamos, ¿no? Esta famosa quinta dimensión, que sería algo así como la liberación de eso que hasta ahora nos ha estado vedado. Es ese 5 que hasta de aquí atrás ha sido misterioso, ha sido invisible y por lo tanto algo que no veo, algo que no puedo identificar, no lo puedo cambiar. Y en eso estamos identificando a ese 5, a ese software que hace que yo piense, sienta y actúe como lo hago. Entonces, si en este mes pasado, este mes de mayo 5, lo que hemos hecho ha sido una especie de descripción de la realidad, estoy hablando en el supuesto de que yo tengo cierta comunicación, vínculo
con esa conciencia que observa desde una neutralidad dentro del eje que le conecta al humano. Puedo vivir mi realidad como una suerte de descripción. Si puedo describir mi realidad desde cierta neutralidad y atención, con la intención esa de describir simplemente como un testigo imparcial dentro de la parcialidad, porque es relativo, esto es lo que estamos aprendiendo, desde nuestra parcialidad asumir también ese aspecto imparcial que también estamos entrenando. Desde esta descripción podemos empezar a escribir nuestra realidad. Si yo puedo describir, puedo escribir. Y escribir significa que yo empiezo a formar parte de la creación y empiezo a crear mi propia realidad. Entonces es muy importante empezar a ver para poder comprender cómo es esta estructura y cómo es esta dinámica en la cual yo ya no soy un mero personaje obedeciendo un guión que es ajeno, sino que yo me convierto en mi propio guionista, directora e intérprete de mi propia película, de la película de mi vida, en mi realidad. Naturalmente, en esta realidad, en esta película, hay otros muchos actores y hay un ambiente, un contexto tremendamente amplio y eso es lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a vincularnos e interactuar con todas estas distintas escalas. Al final, son escalas de conciencia. Interactuando en este campo tan complejo que es un campo cuántico, muchas veces lleno de paradoja. Y de eso voy a hablar ahora un poco más adelante porque Julio suma 69 y sabemos que 69 es paradoja. Pero antes de hablar de esto, quería comentar que en este mes de junio estamos en días creación. Todavía estamos en días del año 100, exactamente estamos en el calendario, podemos ver que el día 1 es día más 152. Entonces estamos creando un diseño para el potencial que vamos a manifestar en los siguientes meses. Entonces, todo este potencial del que estamos hablando, todas estas posibilidades, en el mes de julio, que es un mes 7, ya estamos hablando de una conciencia concreta. Y como acabo de decir, la palabra julio suma 69. 69 lo interpretamos como paradoja, ¿no? Porque es un número que podemos mirarlo de arriba, tanto si lo miramos desde arriba como de abajo, sigue siendo el mismo número. Entonces, fijaros qué paradoja tan hermosa es decir que en el mes de julio lo que le vamos a dar es a este potencial que estamos desarrollando en este mes de junio, le vamos a dar propósito, le vamos a dar una finalidad. Pero el propósito y la finalidad no es algo que viene, es algo que va a venir de una manera o de otra. El punto aquí para nosotros, para este humano, si queremos participar de esta creación, en estos días creación, ya no nos sirve estas conductas de victimismo o de infantilismo. Solo se nos va a conceder el privilegio de participar como co-creadores de esta realidad si nos hacemos responsables de nuestra propia psique. Y aquí el tema de la comunicación interna, de la que hablé al principio del vídeo, es muy importante. De la calidad de esta comunicación propia interna depende
la calidad de comunicación con el otro y, por supuesto, depende de cómo yo me comunico con mi realidad, incluso más allá de mis relaciones, ¿no? Con todo esto que está pasando, con toda la información que nos llega de fuera. ¿Qué hago? ¿Reacciono en automático o me permito un proceso interno, una digestión de toda esa cantidad de información? ¿Qué hago? Me alimento y me engordo. Y cuando digo me engordo es que simplemente lo que hago es acumular información y reaccionar. O me nutro con eso. No es lo mismo alimentarse que nutrirse. Cuando me nutro, yo le estoy dando a todo eso el potencial de generar para mí un propósito, una finalidad que sea buena para mi conciencia, para la conciencia y para la conciencia del grupo. Pues así es como colaboro y aporto de una manera tremendamente positiva y benéfica a el desarrollo y el futuro de mi propia especie. Como veis, estamos siempre hablando de lo mismo, pero lo estamos abordando desde distintas aristas, perspectivas y profundidad. Con lo cual vemos que la realidad de mi propia existencia no es una línea plana, sino que vendría a ser más bien como una especie de esfera multidimensional, ¿no? O como una cebolla de múltiples capas. Así que en este mes de junio, como siempre, te propongo que te unas a este grupo de librepensadores porque necesitamos gente disponible a esa conectividad, a ese vínculo multiescalar, en general con pocos apegos, porque en este movimiento vamos a tener que estar continuamente actualizándonos, justamente porque en este momento espacio-temporal va todo muy veloz. Es importante que aprendamos a habilitar ese eje en el que dentro de la velocidad yo puedo tener cierta quietud, silencio, porque es eso lo que va a impedir que termine siendo arrollado, arrastrado por esta corriente tan veloz y a veces tan violenta de los acontecimientos. Porque más allá de la apariencia, si eres capaz de describir lo que está pasando desde un eje de neutralidad, vas a poder escribir, es decir, co-crear, participar en tu realidad. Porque la realidad, la existencia, respeta a aquella que es capaz de navegar en coherencia con la propia conciencia de la propia realidad, que es una conciencia tremendamente expandida. Eso es algo parecido a lo de fluir, ¿no? Si fluyes, ya no eres arrastrado como un elemento ajeno a la corriente, sino que formas parte del elemento. Y ahí puedes interactuar, tienes un margen de maniobra. Naturalmente, todo esto al principio es más teoría que otra cosa, pero con la práctica y un compromiso genuino e íntegro, todo, por supuesto, todo se andará.